O sea, siempre lo que sostiene uno de los miembros del discurso se parte de una presunción de honestidad. Presuponemos que lo que dice es verdad. La única manera para demostrar que no es verdad es precisamente refutando esa opinión. Pero siempre lo que hay es esa tendencia, esa presunción en el que lo que dice una persona se supone cierto o se presupone cierto mientras no se demuestre lo contrario. Hasta en eso hay presunción de inocencia, pues. Entonces, pero más la hay cuando el auditorio está de acuerdo, cuando es un auditorio amigable. Pero como abogado litigante, a la hora de tener que argumentar, tenemos que estar preparados en la situación de que el auditorio sea hostil, que le caiga gordo al juez, o que el juez esté comprado, lo que no ocurre, por supuesto, que el juez no esté convencido, más que la situación jurídica que yo le planteo, sepa que el juez no comparte mi opinión, y que de antemano sé que el fallo que él va a emitir es muy probable que lo va a emitir en contra de mi proposición, de mi situación. Entonces, yo tengo un ámbito hostil, tengo un auditorio hostil en donde mi contraparte pues me odia, obviamente, pues mi contraparte no me quiere, no es mi amigo. El juez no está de acuerdo con lo que yo opino, ¿sí? Entonces estoy solo contra el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que echar mano de la argumentación. Y es ahí donde se demuestra el verdadero argumentador, el verdadero talento para emitir discursos. Cuando se intenta convencer a un auditorio hostil. Cuando hablamos, también tenemos esa idea de que lo que vamos a decir sea aceptado por la otra parte. A nadie le gusta que cuando está hablando la otra parte diga, no, no es cierto. Imaginen ustedes cuando están hablando y alguien a quien están intentando convencer todo el tiempo esté con una actitud negativa, ¿sí? Y patética además, porque ahora se molesta, ¿no? Entonces, el punto de la argumentación jurídica es que tenemos que estar preparados como abogados para competir contra un auditorio que es posible que sea hostil y encima que lo que yo sostenga sea un poco descabellado. O sea, yo tengo de juez a un pariente lejano, no demostrado, o que yo sé nada más que es un amigo, era amigo de la víctima. Y no lo puedo demostrar para que se excuse, pero yo sé que era amigo, que tenía relación, ¿sí? Y que por supuesto va, y encima, o bien que tenía un cierto adversión a mi cliente, que sepa que la decisión del juez ya no es completamente imparcial. Y tengo además el Ministerio Público que las trae todas contra mí, por supuesto. Entonces estoy solo. Con mi cliente es más, es posible que ni siquiera el cliente confíe en mí, ¿sí? Porque me ve que quizás no tengo la experiencia suficiente. Hay una película que le recomiendo mucho en torno a esta idea de participar en un debate en donde el auditorio es hostil y aparentemente la lleva todas de perder, y además el abogado no pinta para la gran cosa, que se llama Heredarás el viento. Es una película gringa como en los años 50. Heredarás el viento se llama la película, y habla de un juicio muy buena, se lo recomiendo. Heredarás el viento se llama. Uy, no, está muy viejito ya porque es unas 50, entonces no sé. ¿Sale? No recuerdo la verdad. No recuerdo qué actores son. Así se llama la película, estoy seguro porque la tengo. ¿Por inglés? ¿Internet, no? No, búsquela en Google y ahí aparece esto. Cuando puede ser que la argumentación se sostenga ante un auditorio universal, que es lo que se maneja. ¿Qué es el auditorio universal? Vamos a ver quién es el auditorio universal ante un argumento con un único oyente, ¿sí? Contra un amigo, una persona en particular, y lo mejor, un argumento contra mí mismo. Ese es el máximo problema. Creo que el peor tribunal que existe para debatir es el tribunal de mi conciencia, ¿sí? Cuando no logramos explicarnos a nosotros mismos ni hacer un planteamiento a nosotros mismos para convencernos de cierta verdad, entonces estamos perdidos. La buena argumentación viene desde darnos a nosotros mismos las explicaciones, ¿sí? Otorgarle un buen argumento a mi ego, ¿sí? O a mi conciencia, o a mi otro yo, o a mi amigo imaginario, como le quieran denominar.
Y eso se le llama deliberación, ¿sí? Es una especie de debate interno, pues, y ocurre frecuentemente. Y la argumentación jurídica, o en general la argumentación, nos ayuda mucho a deliberar, incluso internamente. Si ni siquiera yo mismo estoy convencido de la verdad que voy a sostener mediante meter el caso en la audiencia, ¿qué va a pasar a la hora de estar en la audiencia? Pues voy a dudar, ¿sí? Mucho. Se me va a notar, me van a ver la cara de que tengo la cara de incógnita, de pregunta, ¿no? Entonces, de alguna forma yo tengo que estar convencido de que tengo la razón o de que puedo tener la razón, ¿sí? Y por lo tanto esa misma seguridad la voy a transmitir a los demás. Se pega, ¿sí? Ese es el auditorio universal. La situación ideal en donde un auditorio está integrado por todos seres de la razón, es decir, seres pensantes, no prejuiciosos, que no discriminan, ¿sí? Que no tienen prejuicios, que no odian, sino son neutros y que además están dotados de razón para que estén dispuestos a escuchar razones y a dar la razón a quien lo tiene. Claro, es una situación ideal, sería la situación perfecta del auditorio universal. Dice además Perelman que el auditorio universal está compuesto por toda clase de personas. Es decir, un buen argumento tiene que ser plausible para toda clase de personas, desde el doctor en Derecho, desde el ministro de la Suprema Corte, hasta el señor que cuida los carros en el estacionamiento, ¿sí? Desde la ama de casa hasta la licenciada en Derecho, toda clase de personas tendrían que darle la razón a un argumento en el auditorio universal. Así tiene que estar, es decir, el buen planteamiento o el buen argumento tiene que estar pensado para convencer o para poder convencer a toda clase de individuos, solo con la condición de que esos individuos gocen de razón, ¿sí? Que sean personas razonables, lo cual, aunque no lo crean, a veces es muy escaso, ¿sí? Sobre todo hablando de debates quisquillosos, como hoy en día el tema del matrimonio entre homosexuales, el tema del aborto, el tema de las adopciones, en fin, el tema de las drogas. Imaginen ustedes. Bien, mientras, como repito, los jueces están obligados a someterse a la lógica formal, las partes simplemente buscan persuadir. ¿Y qué es persuadir? Busca convencer a un auditorio particular, mientras el argumento plausible es un argumento válido para todo ser con razón. Por ello es que en el ámbito jurídico, en el ámbito de los litigios, no se busca convencer a un auditorio universal, sino a un auditorio particular, ¿sí? ¿Sí? Al entorno particular que nos ocupa en la audiencia. Y por ello mi única función como litigante sería emitir razonamientos que logren persuadir. Es decir, yo no busco que el juez se levante de su lugar y me aplauda. No, eso no va a ocurrir, imagínense. En cambio, aquel sujeto que sostiene un discurso en un auditorio grande, en un meeting, pues la gente se sale con las manos hinchadas de tanto aplaudirle, ¿no? Sin embargo, eso en un juzgado no ocurre, pues. Lo único que a lo que debo aspirar como litigante, pues es a persuadir, a convencer en lo particular a ese pequeño grupo de personas que participamos en la audiencia. Es todo. Suena más sencillo, ¿no? Bien, las sentencias, muchachos, son acuerdos, son el resultado o se supone la solución de la controversia. Por eso se llama sentencia. Se supone que la sentencia, la raíz de la sentencia es sentir. La sentencia es el sentir del juez. No hay resolución objetiva. Es imposible que se emita una resolución absolutamente objetiva. La objetividad no existe en los seres humanos. Por eso somos seres humanos, porque somos subjetivos. Entonces, toda sentencia es subjetiva. Hay sentencias más subjetivas que otras, ¿sí? Hay sentencias mucho mejor fundadas y mucho mejor motivadas que otras. Pero al final de cuentas son grados de subjetividad. Pero no esperemos ver una sentencia objetiva, porque sentencia precisamente consiste en el sentir del juzgador. Por eso se llama así.
Y su sentir es el resultado o el acuerdo que él decide de acuerdo a la controversia que se le ha planteado y a la habilidad que las partes tuvieron para persuadirlo, para convencerlo, ¿sí? Tocando lo que decía su compañero hace un momento, podemos partir para crear realmente un debate, tenemos que partir de premisas aceptadas. Hay algo en el proceso penal acusatorio que se llama los acuerdos probatorios, ¿verdad? Y los acuerdos probatorios no son otra cosa que aquellas cuestiones en que las partes están de acuerdo que no van a ser sometidas a debate. Por ejemplo, un acuerdo probatorio en el caso de lo que se plantea es que la víctima murió por disparo de arma de fuego. Un acuerdo probatorio, ¿para qué debatimos sobre si murió o no por disparo de arma de fuego? Sería totalmente innecesario. Bien, efectivamente el juez en un fallo, en un acuerdo, va a partir de premisas que no fueron sujetas de debate y de las cuales no tiene que explicar por qué las tiene como ciertas. Vamos, el juez no tendría por qué explicar ni motivar por qué considera que la víctima murió por disparo de arma de fuego. Lo da por sentado, pues. Sí tiene que explicar por qué considera que el acusado es responsable penalmente de homicidio calificado. Sí tiene que explicar y tiene que dar razones fundadas, lógicas, verosímiles y además que se conviertan en una verdad. Pero no tiene que dar razones de todo, porque si no su resolución sería enorme y su explicación sería innecesariamente exhaustiva. Por eso es que en las sentencias, en los acuerdos, incluso en los acuerdos particulares, hay premisas que son lógicamente o evidentemente aceptadas y tácitamente aceptadas por las partes y que no están sujetos a debate. A esas premisas se le llaman objetos o bien hechos ciertos, ¿sí? Y pueden ser toda clase de premisas. Puede ser un hecho real, puede ser un hecho evidente, puede ser incluso una ley. Yo no voy a debatir el artículo 233 del Código Penal establece el robo y no voy a debatir en qué consiste el robo. O sea, el robo es esta definición, ya está allí. O sea, porque no es el tema. Es posible que sea tema en un proceso debatir si es correcta o no la definición de robo, de homicidio, de despojo que establece la ley, pero no es el tema aquí. Entonces solamente voy a dar por cierto que efectivamente la ley prevé esa disposición. Lo que se debate es lo que sigue, ¿sí? Si efectivamente los hechos encajan en ese presupuesto jurídico, compañero. Perdón la introducción, sí. Ahorita que toca el tema de cómo establecer si un supuesto de hecho cabe o no en una norma, hay un caso paradigmático en una obra, el concepto de derecho de Herbert Hart, en donde un asunto fácil, hay un parque en el cual está prohibido el ingreso con vehículos y una persona quiere entrar con un vehículo que tiene un motor eléctrico. Entonces la cuestión ahí era si se le debía permitir la entrada o no al parque con este vehículo, y la crítica que se hace a esta teoría es que Herbert Hart se hacía la pregunta acerca de si este vehículo era efectivamente un vehículo, como si fuera una pregunta de hecho, ¿sí? Como usted lo dice, tenemos un hecho que es un robo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo comparamos con la definición del Código Penal y efectivamente es un robo, es una pregunta de hecho. Pero por ejemplo, Fernando Atria, un chileno, dice que la pregunta está hasta cierto punto mal direccionada, porque en lugar de preguntar si es o no efectivamente un robo o si es o no efectivamente un vehículo, deberíamos de preguntar si ese hecho o ese vehículo debería de ser considerado como tal. Es decir, la pregunta va de la efectividad a la racionalidad del deber ser. Ese vehículo debería de ser un vehículo, ese hecho debería de ser un robo, y entonces sí podemos manejar argumentos de derecho, argumentos de jurídico. Muy bien, pero esa pregunta no se podría formular en un proceso penal. Quizás en la doctrina sí podría formularse, decir, ¿se debería de considerar eso un vehículo o no? Pero hay preguntas mucho más originales que es difícil plantearlas en un proceso penal o en una audiencia, por las mismas pautas que se establecen, pues. Es posible que un abogado acuda a una audiencia haciendo esa clase de preguntas,
pero de alguna manera va a desviar el debate en el tema en donde no va a solucionar el problema, porque ese debate, que es muy interesante, tiene que transportarse a otro contexto, pues. Sí, sí estoy de acuerdo con usted. Hay temas, por ejemplo, hablando del homicidio, o sea, si el propio artículo del Código Penal establece hasta en qué momento existe la vida de una persona para haberse considerado como muerte, si puede simplemente la víctima queda en muerte cerebral. Imagínense el debate que puede caber en torno, ya no legal, sino médico, y de la cuestión de la neurología, o como se le llame, acerca de la cuestión de qué significa la vida de un ser humano, pues. Y ese es un debate enorme y que podría caber en un asunto de homicidio, pero pienso que en una audiencia de juicio sería un debate fuera de contexto, pues. Sí. Le doy la razón. Incluso, por ejemplo, un español que se llama Joseph Raz, perdón, no es español, no es mexicano. Joseph Raz dice que en el ámbito real, práctico del derecho, hay algo que se llama racionalidad limitada. Es decir, hay un tiempo y hay una cantidad de información que manejamos. Podríamos encontrarnos en una situación ideal en la que los operadores jurídicos tuvieran toda la información y todo el tiempo necesario para dictaminar, pero no es así. Entonces, tiene usted la razón. Sin embargo, el debate de si debemos o no seguir este ideal, pues está ahí en este tipo de teorías. Sí, sí, hay un montón de situaciones en donde se puede debatir la cuestión, hablando por ejemplo de asuntos de violencia familiar, en donde si la víctima de violencia, sea hombre o mujer, de verdad es una víctima, porque si lo analizáramos desde el punto de vista de la victimología, saben ustedes que hay víctimas activas en donde propician, donde se colocan casi como agresores, ¿sí? Y ese es un tema que a veces al profesional no le interesa, pues. ¿Ah? Sí, claro, víctima processualmente hablando, pero desde el punto de vista de la victimología, a veces el propio agresor es víctima. Sí. 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 Le digo, todo depende de la perspectiva en la que lo tomemos, pues. ¿Sí? Pero para el derecho penal, para el proceso penal, en una audiencia, este tipo de situaciones tienen que ser zanjadas, tienen que ser evitadas, porque si no el debate se convertiría en un debate exhaustivo y larguísimo, ¿no? Por eso, para eso, bueno, son la literatura, las películas, de alguna manera pueden dar lugar a esos debates. El punto es que, ¿qué se discute en una audiencia? Pues es posible que no se discutan hechos, sino valores, ¿sí? Es decir, valores que sean válidos para ese debate, en esa situación en particular, y todo depende de qué tribunal. Si por ejemplo la Suprema Corte de Justicia en el Pleno debate una cuestión sobre, recuerden ustedes, el fallo en torno al derecho que tenían estas personas de cultivar marihuana, ¿sí? de hacer su propio cultivo, y creo que hubo un fallo de 8 a favor, ellos sí pueden en un pleno de la Suprema Corte someter a debate una serie de conceptos de valor mucho más de mayores vuelos, pues. Sin embargo, en un juicio de un delito se pueden debatir desde hechos pero accesorios, y otros hechos quedan excluidos, o valores, pero depende de qué ciertos valores tienen que ser limitados. Al final de cuentas, lo que el acuerdo, la sentencia del tribunal va a ser válida como una verdad, pero para ese auditorio en particular va a poder crear un precedente, pero al principio, por lo pronto, es un fallo que va a crear una verdad jurídica para ese auditorio particular como tal. Después será sometido a revisión, etcétera, pero ya esa es otra etapa, ¿no? ¿Qué son los hechos? Suscitan una adhesión natural del auditorio, es decir, es imposible que el auditor universal debata ciertos hechos. Los admite como una verdad absoluta. Sin embargo, los objetos, los valores no son sujetos de adhesión natural, sino que son sujetos de acuerdos, ¿sí? Son sujetos de opiniones, y en los valores es donde se tiene que convencer a las personas. En los valores valen las opiniones y se trata de convencer, mientras los objetos se asumen como tal,
Los valores no se asumen, para adquirir un valor tiene que convencer a la persona. Y obviamente, he ahí la validez o la importancia de la argumentación jurídica. Para los jueces, cuando se trata de emitir una sentencia, como les decía, no pueden hablar de objetividad, no podemos decir nosotros, esta sentencia es objetiva. No, los jueces no son objetivos, son imparciales. No pueden ser objetivos porque la misma denominación de sentencia significa algo que no es objetivo, es el sentir de un juez. Entonces, ser imparcial no es objetivo, es formar parte del mismo grupo de aquellos a los que se juzga, sin haber tomado antemano un partido, ¿sí? Sin haber actuar sin prejuicio. Eso es ser imparcial, actuar sin prejuicio. Pero no, eso no significa ser objetivo. Bien. Como les decía en este segundo párrafo, acerca de los puntos que pueden ser materia de debate, no se puede poner en duda todo sin límite, no se puede dudar de todo, no se puede someter a discusión toda clase de conceptos. La misma principio de economía procesal obliga a tener que depurar el debate y a limitar el debate a cuestiones eminentemente neurálgicas y lo más importante, y es ahí donde yo voy a actuar. Si yo tengo ganas de pelear, ustedes seguramente en su vida personal han se han enfrentado con personas que tienen ganas de pelear, van a fastidiar de todo, ¿sí? Se van a quejar de todo, desde el clima, que ni siquiera tiene, es más, a ellos que les van a echar la culpa de por qué está lloviendo, como si fuera uno que Quetzalcóatl, ¿no? O cómo se llaman, claro, perdón. Pero al final de cuentas sí es posible dudar de todo, pero no todo puede ser sujeto de debate, no se puede debatir de manera indefinida de todo tipo de cuestiones. Es importante encauzar el debate, y el encauzar el debate se señala desde el principio. Desde que yo parto de la premisa principal, desde que yo digo Pepe Toro es inocente, estoy limitando el debate. Estoy asumiendo básicamente estoy asumiendo muchas cosas. Estoy asumiendo que la víctima está muerta, por ejemplo. Estoy asumiendo la causa de la muerte de la víctima, ¿sí? Es más, puedo incluso asumir que mi cliente es el autor de los hechos, que es él el autor de los disparos, o el sujeto activo, ¿no? Que no fue otro, que no están confundidos de identidad. Sin embargo, estoy limitando el debate a una serie de cuestiones particulares, que es, mi cliente no es responsable penalmente, ¿sí? Cuando tengo, por ejemplo, la legítima defensa. Si yo digo que mi cliente actuó en legítima defensa, estoy asumiendo el 80% de los hechos, ¿sí? Él disparó, él efectivamente es la misma persona que la que señalan, ¿sí? Etcétera, etcétera. Él estaba en el lugar, todos los hechos los estoy asumiendo. Sin embargo, la perspectiva que le doy es distinta, es una opinión que se sale un poco, pero asumiendo que los hechos son verdad. Bien, el sentido de justicia que maneja el autor es ¿es justo o es imparcial aquello que se emite, o aquella opinión que se emite en circunstancias análogas, se reaccionará igual? Es decir, que yo no voy a hacer distinción entre una situación y otra, que si en una situación determinada tomé cierta decisión, en una situación similar voy a tener que emitir la misma decisión. Eso es incluso un principio de congruencia, ¿sí? Eso es ser imparcial, y además tiene que ver con la congruencia. Y eso es algo que se le escapa en torno a las decisiones jurisdiccionales. Seguramente ustedes, si han sido litigantes, por ejemplo, en los tribunales colegiados o en los tribunales de segunda instancia, tienen un asunto de robo calificado a un OXXO, y esas mismas circunstancias en la misma sala se resuelven de manera distinta. ¿Por qué? Porque en la misma sala el magistrado ponente era uno y el magistrado ponente era otro, o incluso antes estaba el secretario y ahora está el secretario. Las mismas salas ni siquiera se ponen de acuerdo para resolver. Tribunales de la misma especie, los mismos tribunales en diferente momento emiten fallos distintos. Y además eso es un problema, porque entonces ¿qué podemos esperar como abogados cuando sabemos que hay una total falta de previsión? Es totalmente imprevisible cómo vamos a recibir la respuesta de los jueces. Otro tema es que las resoluciones o las sentencias, en el caso de un auditorio universal, tienen que ser favorables a la mayoría de las personas, tienen que buscar favorecer a la mayor cantidad de personas, o se toma aquella decisión que favorece
a la mayoría de los ciudadanos, ¿sí? Cuando se trata de un auditor universal. Bueno, esto lo quise poner como... Ya vieron el tema, no sé si ya vieron el tema de las falacias lógicas, pero quizás lo vayan a ver, el tema de las falacias lógicas, y esto se aplica mucho para las falacias, ¿sí? Y esta frase que tiene que ver con el hecho de asumir de que cuando sostenemos un argumento lógico, un argumento que es verosímil y que está sustentado en razones, ese argumento se vuelve coactivo de cierta forma, se vuelve obligatorio para que la contraparte asuma y admita mi resolución. Cuando las partes contienden, asumen y están de acuerdo en que van a aceptar la mejor respuesta, ¿sí? Y ni modo, tiene que prevalecer la razón. Se supone que en todo debate debería de prevalecer la razón. Es decir, yo estoy obligado como parte contendiente de un discurso a emitir el mejor argumento y a asumir la posibilidad de que no vaya a ganar. Eso es también muy importante. A nadie le gusta perder, pero ¿cuántas veces vemos personas que no están dispuestos a aceptar que no tienen la razón? Es más, no están dispuestos a aceptar ni siquiera la posibilidad de que no tuvieran la razón. Siempre, cuando sostengamos un argumento, tenemos que sopesar la posibilidad de que estemos equivocados y someter ese argumento a una autorrefutación y por lo tanto someterlo a la crítica anticipada, claro. Y de esa manera, si por encima de la crítica mi argumento sale avante, mi argumento es fuerte, ¿sí? Pero muchas veces los abogados nos lanzamos a argumentar a ver qué pega, ¿sí? A ver si pega, a ver si podemos, o a ver qué se nos ocurre al momento, e improvisamos. En la argumentación jurídica está prohibido improvisar. Digo, hay cosas que yo puedo manejar y alterar, pero tengo que tener un guión básico. No podemos pararnos delante de una audiencia y empezar a decir a ver qué se me ocurre en el momento. Eso no se vale en la argumentación jurídica. Y además, cuando me someto a la fuerza coactiva del mejor argumento, tengo que estar dispuesto a que debo de darle la razón a aquella persona que demostró que la tenía y por lo tanto asumir que yo no la tengo. Y eso es muy complejo, porque como dije al principio de la charla de hoy, es un ejercicio de humildad y nos cuesta mucho trabajo ser humildes como abogados. Quizás seamos humildes como personas, como individuos, pero como abogados no somos humildes. Pero además, el ser humilde significa saber que en ese momento nuestra razón no prevaleció, pero podrá prevalecer en un ámbito distinto. Es decir, es posible que en la audiencia mi razón no prevaleció, pero es posible que en el recurso o en el amparo mi razón prevalezca. Claro, no todas las victorias ni las derrotas son definitivas. Podemos darle la vuelta a la tortilla. Bueno, esta es la frase concreta que sostuvo Robert Alves. También las cuestiones práctico-morales, la interpretación y aplicación de la norma pueden ser decididas mediante la razón, mediante la fuerza del mejor argumento. Las cuestiones práctico-morales no son otra cosa que los asuntos jurídicos, muchachos. Un juicio es una cuestión práctico-moral, porque se discute precisamente la moral, es decir, la norma. Entonces, la pregunta que se hacían los teóricos de la argumentación jurídica, es decir, era que si el tema de la lógica, si la lógica también podría aplicarse a cuestiones tan ambivalentes, tan discutibles como era un debate jurídico, que al final de cuentas es un debate de opiniones o de perspectivas práctico-morales. Porque esto es muy común en la ciencia, en la filosofía, en todas las ciencias es muy común y es obligatorio además someter las hipótesis a la fuerza de la lógica. Pero se preguntaban en los años, a mediados del siglo XX, los autores, si era posible someter a la lógica las cuestiones jurídicas. Y entonces por eso se crearon todas esas teorías en torno a cómo obligar o cómo hacer que los argumentos, que las discusiones lógicas, las discusiones jurídicas, los temas práctico-morales sean llevados bajo la estructura de un argumento lógico, bajo la fuerza de la razón. Y hay todo un acervo teórico
algunas veces muy complejo, algunas veces sencillo, en torno a este tema. Cómo llevar una cuestión práctico, moral, volvió el tema del homicidio. ¿Es válido que este sujeto haya disparado con un rifle de alto poder a la cabeza de la víctima? ¿Es válido o no es válido? ¿Es sujeto de sanción o no es sujeto de sanción? ¿Es sujeto de castigo? Ahora, si es sujeto de castigo, ¿qué tipo de castigo imponerle? ¿Qué pena? ¿Sí? ¿Qué tipo de sanción? O si, por ejemplo, el delito merece pena alternativa, ¿qué otra pena puede acompañarse? En este caso no, obviamente. ¿Qué otro castigo podrá ir acompañado? ¿Qué medida cautelar, por ejemplo, podrá ser acompañada contra un sujeto como este? Etcétera. ¿Sí? Esos debates práctico-morales tienen que ser sometidos a la fuerza de la razón, a la lógica. En el caso de los jueces, a la lógica formal, y en el caso de los litigantes, a la lógica, a una argumentación práctica que tiene que ver más con la retórica que con la lógica. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Si no, ya en un momento hay receso. Bien, lo que les hablaba de las pautas del discurso, es muy importante que sepamos en dónde nos encontramos. No saber dónde nos encontramos nos convierte en impertinentes. Eso significa un sujeto impertinente. Un impertinente es aquel que no sabe, que no pertenece al lugar, que no sabe en dónde se encuentra parado. ¿Sí? Si yo estoy discutiendo con mis amigos un viernes por la noche en unas salitas, echándome unas cervezas, no voy a sacar temas superiores como de argumentación jurídica, hablando de cuestiones filosóficas, a menos que esté muy entrado en vinos, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque no es un lugar ni momento adecuado, además no tengo el público ni el auditorio es idóneo. ¿Sí? Entonces, las pautas del discurso son aquellas condiciones que nos otorgan la perspectiva o la conciencia del momento idóneo o del lugar en donde nos encontramos para entonces ejercer la verdadera argumentación jurídica. ¿Sí? Hay momentos, pues. Pero para poder compartir pautas de discurso tengo que asumir que también mi oponente comparte mi misma opinión. Si ustedes son abogados penalistas, seguramente se han enfrentado a veces a una discusión, consciente o inconscientemente, una discusión jurídica con una persona que no sabe derecho penal. Para mí, el peor debate jurídico es con aquella persona que no comparte, que no es penalista de antemano, no nomás que no sea abogado, sino que ni siquiera sea penalista. Y lo mismo les puedo hablar de materia fiscal. Si ¿qué diablos hago haciendo yo debatiendo una cuestión de derecho fiscal si no soy fiscalista? Si no conozco, si tengo años que no hablo el código fiscal, ¿sí? Y no puedo entrar, se tiene que ser muy valiente o un poco imbécil para discutir temas que en antemano no conozco, pues. O sea, para que haya un verdadero discurso, para que haya un verdadero debate, mi oponente y yo tenemos que compartir pautas, es decir, el significado que le damos a cierto objeto tiene que ser compartido por ambos. Tú y yo sabemos qué es el robo, tú y yo sabemos qué es el homicidio, tú y yo sabemos en qué consisten las etapas del proceso, tú y yo sabemos qué es un juez de control, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, entonces se convertiría en una clase, de decir, mira, hay un juez de control y luego después no se puede debatir, entonces no es un debate, es una enseñanza, ¿sí? En el verdadero debate hay condiciones y en las condiciones se comparten pautas del discurso, y no solamente pautas del discurso, sino que el autor hablaba de pautas culturales. ¿Sí? ¿Sí? El nivel cultural de una persona tiene que ser compartido en el debate, no siempre, pero si una persona va a debatir, si se va a aventar a debatir, si se va a aventar el pleito de debatir, pues entonces tiene que estar a nivel cultural. No me refiero a superioridad intelectual, no, me refiero a nivel cultural en cuanto conozca situaciones. Esto es como si yo me pongo a discutir con un alemán y ni él habla español ni yo hablo alemán. Por Dios, o sea, no hay nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque no compartimos pautas culturales. La cultura que él tiene como alemán y la cultura que yo tengo como mexicano son completamente distintas y no es posible. Bien. Cuando nosotros hablamos
pretendemos que lo que digamos o se pretende una especie de principio de confianza, lo que les hace un momento, un principio de honestidad en el que se asume que lo que yo digo va a tener que ser válido o verdadero. Se asume la presunción de que yo nunca estoy mintiendo. Solamente se debe de considerar que el sujeto de debate está mintiendo cuando se ha demostrado que ha mentido, pero se parte de una premisa: él no miente, y por lo tanto lo que dice tiene la aspiración de ser verdadero o válido. ¿Sí? Por eso dice el principio de ingenuidad. Las pretensiones de validez, hay una especie como el beneficio de la duda. Pepe el Toro es inocente, ¿sí? Y por lo tanto nadie dice, no, no es cierto, Pepe el Toro no es inocente. No, el juez dice, voy a escucharlo y le voy a dar, soy ingenuo, y le voy a dar el beneficio de la duda y voy a dejar que me convenza. Y no parto de ningún prejuicio, no parto de ninguna decisión anticipada. Por lo tanto, en todo debate tiene que haber un principio de ingenuidad. ¿Sí? Lo escucho y voy a quitar de mi mente los prejuicios, voy a quitar de mi mente mis opiniones y voy a quitar de mi mente incluso a una decisión anticipada que ya me estoy asumiendo porque él me cae mal. Y no, simplemente parto de un principio de pureza, de ingenuidad. Voy a dejar que me convenza, le voy a dar la oportunidad de que me convenza y de escuchar sus argumentos. Claro, si sus argumentos son totalmente absurdos e inverosímiles, pues entonces ya no lo escucharé, pero le doy la oportunidad de escucharlo. Porque además en el debate rige un principio de igualdad. Tú tienes derecho de ser escuchado, yo tengo derecho de que me escuches. Va a prevalecer siempre un principio de congruencia y de igualdad en todos los debates. Y vamos a ver en un momento las reglas. Hay reglas estructuradas sobre el habla, pues. Bien, eso es muy interesante, las pretensiones de validez en el habla. Bien, ¿quién me ayuda a leer? A ver, lea la primera, por favor. Ustedes saben que en un proceso de comunicación hay un hablante, un oyente, un código y un medio. Y en este caso, el hablante tiene que elegir una expresión inteligible, es decir, tiene que hablar en correcto lenguaje. Si yo me pongo a debatir o a opinar delante de una persona que no comparte pautas culturales y le empiezo a hablar con términos jurídicos, pues no va a entender nada. Si lo digo el imputado y no sabe quién es el imputado, pues entonces no va a poder entender. Entonces, el hablante tiene que elegir primero un medio inteligible, una forma de que la otra persona que escucha se va a entender lo que yo digo. Como les decía, se presupone que el hablante es honesto. Siempre que decimos algo, suponemos que lo que nos está diciendo la persona es verdad, a menos que sepamos que es un embustero y no le creemos nada. Pero eso es porque ya tendríamos que tener pruebas. Si no, vamos a partir de la idea de que lo que nos está diciendo es verdad, de que el sujeto es honesto. ¿Sí? Confiar. Hay un principio de confianza, ¿sí? Imaginen ustedes que el abogado que está defendiendo a Pepe el Toro tiene un muy mal antecedente en el ámbito judicial, pues no le van a creer nada, que siempre defienda pura lacra, por ejemplo. Sin embargo, no debería de ser eso. O sea, el juez, aunque sepa que ha defendido a 30 delincuentes consumados anteriormente, es posible que esta sea la primera vez que defiende a un verdadero inocente. ¿Por qué no? No puede el juez prejuiciar y anticipar su fallo. Entonces, hay un principio de confianza. Lo que él dice es verdadero y es honesto además. Cuando finalmente el hablante tiene que elegir una emisión correcta en relación con las normas y valores vigentes para que el oyente pueda prestar atención, de modo que el hablante y el oyente puedan coincidir entre sí en lo que se refiere a los puntos normativos políticos. Ok,
Ok, bueno, esto lo explica fácil. Bien. Recuerden ustedes que al final de cuentas, en el proceso de hablar y escuchar, tiene que terminar con un acuerdo. Todo debate tendría que terminar con un acuerdo. Imaginen ustedes un juicio donde nunca hay una sentencia. Es absurdo. Se supone que si vamos a someternos a un debate, va a haber una resolución, va a haber una sentencia y va a haber un acuerdo entre los que debaten. Entre particulares eso a veces no es posible. Quizás nunca logramos un acuerdo, pero en las reglas del debate, en las reglas del discurso, siempre se tiene que llegar a un acuerdo, a una resolución, a una respuesta. Esto perfectamente lo pueden trasladar al tema de la justicia alternativa, de los medios alternos, ¿sí? De la conciliación, de la mediación, del arbitraje. Esto sí, esto es muy posible. De hecho, es una regla fundamental, tiene que haber un resultado. Bien, este es otro imagen que me gusta mucho. Bien, si alguien se trae una canción ahí pegada en la cabeza, pues. A veces no es por el resto del día, sino por el resto de la vida. Bueno, vamos a hablar del discurso. Este tema de que todo puede ser problematizado es muy interesante. Todo puede ser materia de debate. Todo, basta con que nos preparemos con argumentos lógicos. Podemos debatir desde el color de la camisa que traigo, desde el color, desde la idea de la belleza, desde el sentido de la vida, desde la vida más allá de la muerte, desde la existencia de seres extraterrestres, hasta el tema del dólar que sube y que cuesta más de 20. Todo puede ser materia de debate. Basta con que las personas quieran debatir y se preparen con argumentos lógicos y que puedan llegar a una respuesta. ¿Cuándo nace el discurso? ¿Cuándo nace un debate? Cuando se da el paso de la simple acción de comunicación a problematizar un planteamiento. En ese momento empieza un debate. Cuando se problematiza, cuando hay opiniones en contra, y además cuando se emiten argumentos contrarios para llegar a una resolución, a un acuerdo. ¿Sí? Esto dice Robert. Y además dice que el hablante tiene que dar razones. Está obligado a dar razones para fundamentar su opinión o su aserción. Tiene que emitir un discurso y además tiene que hacer que esa opinión lleve a cabo o termine en una acción que pretenda aplicarse a la práctica. Sí, hay un tema muy interesante en torno a ello. Imaginen ustedes que una resolución, ustedes van a revisarla para ya sea formular un amparo, preparar un amparo directo o indirecto, o bien un proyecto de agravio para un proyecto de apelación. Y el juez en la sentencia emite una serie en su supuesta motivación, transcribe el artículo primero a la Constitución, luego reproduce una jurisprudencia, luego señala el concepto luego reproduce el artículo donde se establece la definición del delito, luego reproduce algún otro artículo de la ley y al final dice, por las razones antes planteadas no se da el delito supuesto. Es decir, no es una verdadera argumentación. Tenemos que distinguir entre argumentos meramente dogmáticos, argumentos prácticos o argumentos que sí aterricen en el caso en concreto. Yo no puedo debatir, si yo estoy intentando debatir toda la resolución de un juez, yo no puedo debatir la validez o no de una jurisprudencia, no puedo debatir que esa jurisprudencia es una jurisprudencia, lo es. No puedo debatir el tema del artículo primero constitucional porque no es el tema aquí, pues. Entonces, yo tengo que asumir como verdaderos los argumentos dogmáticos. Son reales, es verdad. No te discuto, juez, que la definición que otorga a este autor de puntilidad es esta. Pues sí, efectivamente esto es puntilidad, no tengo nada más que decir. Sin embargo, ¿cuál es tu argumento real, tu opinión personal, tu sentir respecto de esta cuestión en particular? Ese es el verdadero argumento. El verdadero argumento es aquella opinión subjetiva de un juez. Porque muchas veces esto hacemos, incluso como litigantes. Yo voy a formular argumentos, yo voy a preparar un amparo y me dedico a reproducir artículos de la ley, a pegar doctrina y a mentar 2 o 3 tesis. Eso no es argumentar. Argumentar es dar explicaciones personales, ¿sí?, desde mi subjetividad como experto en la materia sobre una cuestión práctica. Porque no se pueden debatir los argumentos dogmáticos. Yo no puedo debatir una cuestión meramente dogmática, porque entonces tenía que debatir la razón de ser de una tesis. Puedo debatirla, yo lo he hecho, he tenido que debatir alguna tesis. Sin embargo,
no, es muy complicado. Les voy a poner un ejemplo de donde yo he debatido una tesis. Hay una tesis que dice, por ejemplo, que un juez no puede, un juez al decretar la vinculación del proceso o el auto de formal prisión, no puede variar el delito que fue materia de la formulación de imputación o del ejercicio de la acción penal. Vamos, si un juez, si un ministerio público formó una imputación o solicita orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza, ¿sí? Y se demuestra que no es abuso de confianza y se advierte que es fraude, se advierte a todos los que es fraude, un juez no puede variar al decretar auto de formal prisión el delito y reconfigurar, reclasificar el delito, porque esto vulnera principios de defensa adecuada, porque además el Ministerio Público es un órgano técnico, porque etcétera, etcétera. Y dice, hay una tesis además que lo explica. Y me han tocado resoluciones que un juez invoca esa tesis. ¿Sabes qué? El delito era un abuso de confianza, el Ministerio Público consignó por fraude. Les voy a poner un ejemplo muy común. Un empleado de una zapatería sale a cobrar a las diferentes zapaterías. Un empleado de una fábrica de zapatos sale a cobrar a las zapaterías dinero de la venta de zapatos. Le entregan 100 pares de zapatos cada quincena a las zapaterías, este sujeto es cobrador y va cada quincena o cada mes a recibir el dinero de la mercancía que le surgió el proveedor. Y se queda con la lana. De repente cobra 1,000 pesos, se queda con 500, cobra 3,000, se queda con 100, cobra 10,000, se queda con 5,000. Y va tomando dinero. Y a la hora de que se descubre el déficit, hay un quebranto patrimonial de 100,000 pesos, el sujeto se embolsó 100,000 pesos. Y la pregunta es, ¿qué delito se da? Y luego el Ministerio Público advierte, dice, se da el abuso de confianza. Y consigna por abuso de confianza. Y en realidad eso no es abuso de confianza, es robo. Sí, hay tesis que lo explican y todo, hay opiniones en contra, lo sé, pero podría argumentar y podría sostener con argumentos lógicos y plausibles incluso que eso es un robo. Sin embargo, el Ministerio Público consideró, se confundió y consideró que era abuso de confianza porque abusó de la confianza. Ok. Y el juez advierte esa circunstancia y dice, no puedo cambiar de abuso de confianza incluso a robo calificado, porque además hay un agravante, porque esta tesis sustenta que no se puede reclasificar porque viola una serie de presunción de inocencia, de defensa adecuada y hasta derechos humanos. Y eso es una jurisprudencia además. Y ya, se acabó el asunto. ¿Y qué pasa si ustedes son abogados de la parte afectada de la zapatería y dicen, bueno, hay este fallo y lo sustentó el juez en una jurisprudencia, ¿qué voy a hacer? Pues ustedes buscan en el IUS la jurisprudencia y luego bajan la ejecutoria, se van a dar cuenta que en realidad la ejecutoria dice lo contrario. Dice que el juez sí puede, tomando los mismos hechos, sin variar los hechos, que es lo que dice incluso el artículo 168 del Código de Procedimientos, bueno, que ya no se aplica en el nuevo sistema, sin variar los hechos, puede trasladar el tipo al correcto. Lo que no puede hacer el juez es suplir la deficiencia en cuanto a si los hechos no son precisos. Se refiere en la tesis más bien a cuando los hechos no son imprecisos, es decir, que el Ministerio Público no precisó de manera exacta las circunstancias, el tiempo y modo lugar. Vamos, imaginen ustedes que dice alguien, este sujeto se quedó con 100,000 pesos y no precisa cómo es que se quedó con 100,000 pesos. Ahí sí el juez no podría hacer nada. Pero si el Ministerio Público precisa cuál fue la conducta específica que el sujeto desarrolló, el juez sí puede y debe, de hecho, por principio de acceso a la justicia y por no propiciar la impunidad de los delitos, reclasificar y variar y señalar, pero eso no se da cuenta uno porque a primera vista de la tesis dice lo contrario, el juez no puede reclasificar, y si leen la ejecutoria dice que sí puede reclasificar. Entonces, muchas veces nos quedamos simplemente con el argumento dogmático de la jurisprudencia sin ir más allá. Y yo en un proyecto de agravios solicité esa situación y gané el asunto. No era de fraude, de robo y abuso de confianza, era un asunto de extorsión. Les voy a platicar rápidamente cómo fue. Los sujetos que participaban en la extorsión eran policías. El Ministerio Público consignó por extorsión en los términos del 189 del Código Penal, que es la extorsión general, y hay un bis, una modalidad extra para casos de servidores públicos que extorsionan. Y el Ministerio Público no señaló que eran servidores públicos y decía el juez, se daba una modalidad imperfecta y por lo tanto se daba precisamente la extorsión cometida por servidores públicos. El Ministerio Público no lo formuló así, no pudo variar, libres. Y no es correcto. Y en segunda instancia se revocó y se cambió la apreciación legal y se les decretó auto de formal prisión por la extorsión, pero adecuada con el 189 bis por ser servidores públicos.
pero no me di cuenta de estas circunstancias de que realicé la ejecutoria. Entonces, hay ocasiones en que sí se pueden debatir cuestiones meramente dogmáticas. Si me clavo en el tema, claro, si de verdad me pongo a profundizar el tema, todo puede ser debatible. Todo puede ser debatible, basta que tengamos elementos para hacerlo. ¿Sí? Vamos un momento de receso, muchachos. Gracias.